Saludo cordial a todos ustedes. Hoy vamos a tener una mini clase bien interesante porque se refiere al desarrollo evolutivo en la infancia. En muchas ocasiones los padres y madres nos preocupamos al observar en nuestros hijos conductas y actitudes que observamos que es necesario escucharles algunas reflexiones o preguntas que nos hacen sobre determinados temas de su interés. No sabemos cómo actuar, cómo responder a esas inquietudes y preocupaciones que ellos a veces expresan. Desconocemos si esa forma de actuar o de pensar de nuestros hijos entra dentro de los parámetros que podemos considerar como normal, o por el contrario nos encontramos ante una situación extraña, anómala, una situación que requiere de la actuación de un especialista. Vamos a intentar precisamente aclarar todas esas dudas dando una revisión de cuál sería una actitud normalizada para cada edad, por la que nuestros hijos e hijas van a ir atravesando a lo largo de la etapa escolar. Conocer esto nos va a ayudar a papitos y mamitas a afrontar de una manera natural aquellas actitudes o pensamientos que corresponden con su edad, mientras que si no es así, podemos tener las pautas de actuación que nos ayudan a encauzarlo por el camino correspondiente. Los niños y niñas van descubriéndose a sí mismos y al mundo que les rodea. Esto, lógicamente, de forma paulatina, poco a poco. Del estudio de este tema se ha encargado la psicología evolutiva, siendo ella quien nos muestra en qué nivel de pensamiento se encuentra un niño o una niña en determinada edad escolar. Los objetivos que nos hemos planteado para esta mini clase es entender el momento psicológico de los niños y niñas en edad escolar. En primer lugar, es diferenciar las etapas evolutivas de los niños. Un segundo aspecto es conocer las actitudes y formas de pensar y actuar que se pueden considerar normalizadas según el momento evolutivo en que el niño o la niña se encuentren. En tercer lugar, hay que entender como normales o anormales ciertas conductas de nuestros hijos, de acuerdo al momento evolutivo en que ellos se encuentran. En cuarto lugar, podemos conocer cuáles son las relaciones que en cada momento los niños y adolescentes son capaces de formar dentro del grupo, sea del grupo escolar o del grupo familiar. Estos contenidos que les voy a comentar están bien diferenciados en las etapas evolutivas por las que va a atravesar la vida de los chicos. Los niños de transición de jardín arrancan en una etapa de conocimiento y de sensibilización. Su lenguaje se va perfeccionando, sobre todo a nivel de construcción. Utilizará artículos, preposiciones, conjunciones, etc. Va apareciendo el juego con otros niños, aunque les sigue gustando el juego en paralelo. Estos niños muestran grandes dosis de imaginación en su juego. Creerá todo lo que le digamos. No hay que aprovecharnos de ello para chantajearlo o amedrantarlo con la aparición de personajes malos con el objetivo de conseguir nuestros fines o de hacerle desistir de los suyos. Hay mejor y mayor coordinación en sus movimientos. Sube y baja escaleras alternando los pies. Abrocha y desabrocha sus botones. A esta edad suelen aparecer los miedos con mayor intensidad que a los 2 o a los 4 añitos. Ahora podrá incluso expresarlos verbalmente. Se produce un importante cambio. El niño es ahora capaz de representar en su pensamiento la acción que va a realizar antes de realizarla, así como expresar mediante el lenguaje hechos pasados. Planteará incansablemente muchas preguntas. Los conocidos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? A las que habrá que responderle, claro que sí, pero intentar ampliar al máximo la respuesta, y así contribuimos para que el niño desarrolle un lenguaje y una mejor inteligencia de análisis. Siguen disfrutando con las actividades físicas, trepan, se columpian, se deslizan, aunque su juego es todo un movimiento donde combinará con actividades más tranquilas también. El niño dedica más tiempo continuado a una sola tarea. Muestra mayor autonomía, tanto a nivel motriz como afectivo. Va perfeccionando su habilidad
manual. En su juego, el niño refleja mucho la gran imaginación que tiene, llegando a confundir lo real con lo irreal. Los temores que puede llegar a sentir de forma más acusada suelen ser producto de su imaginación. Demuestra sus miedos. Son miedos específicos: la oscuridad, los animales, ciertas pequeñas fobias le podemos llamar, pero se refleja claramente en su juego lo que llamamos juego simbólico, que es aquel en el que el niño asigna a cada objeto o juguete de su actividad un papel o rol. A través de este juego, él así expresará sus conflictos internos, sus deseos, sus miedos, etc. Observar este tipo de juego puede ser de gran ayuda para conocer cómo vive el niño lo que ocurre a su alrededor. Por lo general, le cuesta compartir sus juegos con otros niños o necesita llevarlos consigo a donde vaya. Son muy sociables, aun cuando realicen una actividad individual junto a otro niño, se juntarán si toca. Son muy sociables, aun cuando realicen una actividad individual junto a otro niño. Suele ir conversando con aquel. En el lenguaje apenas comete errores, se acerca casi totalmente al lenguaje adulto. En cuanto a la memoria, no olvidemos que retendrá siempre con más facilidad aquello que sea de su interés y ahora lo hará claramente. Los conocimientos adquiridos hasta ahora se organizan y se van solidificando. Su motricidad es ahora más tranquila, lo cual le permite también disfrutar en espacios reducidos. El año anterior, aún el niño necesitaba espacios grandes. Su motricidad sigue perfeccionándose. El niño expresará en sus dibujos lo que se conoce como realismo intelectual, es decir, lo que dibuja no es la realidad, objetivamente hablando, sino los objetos tal y como son para él, lo que él sabe de ese objeto. Así observaremos transparencias entre un objeto y otro, desproporciones, falta de planos, etc. El niño expresará con sus dibujos lo que no puede expresar de otro modo. Esto es muy importante, especialmente en temas de psicología. En el juego se observan diferentes intereses, según se trate de niños o niñas. Aparecen los amigos inseparables de su mismo sexo. Importante en esta edad es que la lateralidad o predominio del lado derecho o izquierdo de mano, ojo y pie suele estar bastante definida. Utilizará más y será más hábil con su mano dominante, sea una u otra. Una lateralidad poco clara complicará el aprendizaje y repercutirá en otras áreas de su vida. En estos casos se le debe ayudar a lateralizarse, descubriendo cuál es su lado dominante. Todavía no reconoce la derecha e izquierda en el cuerpo de los otros. Si se detectan defectos de pronunciación en el lenguaje, será conveniente consultar a un especialista infantil. Le gustan mucho los cuentos, pues aunque aún no sabe leer, pasa largos ratos mirando sobre todo los dibujos que le llaman la atención. Le gusta terminar lo que ha empezado, tanto en el juego como en la conversación. Le molesta dejar algo a medias. Se encuentra en una actitud muy receptiva en la que el mundo externo es bien importante para él. Los niños a esta edad son muy diferentes los unos de los otros y hay que entender esas posibilidades individualistas y esas costumbres diferentes. Iniciando la educación primaria, el grado primero, hay unos cambios bruscos que debemos tener en cuenta. En realidad es una edad algo difícil. Los niños se muestran hipersensibles, susceptibles e irritables algunos. Habrá que cuidar mucho las reacciones ante sus acciones o sus errores. Se espera más de él. Las exigencias sobre él son un poco mayores. Se producen cambios en el organismo. Caen los dientes de leche y empiezan a salir los primeros molares definitivos.
todo el organismo se hace hipersensible, son frecuentes las molestias físicas de anginas, pies, piernas, fatiga. Se le darán los cuidados pues que precise, pero sin demasiadas contemplaciones, pues se favorece la fragilidad, ¿no? Entonces necesitamos que los niños también empiecen a superar todas estas etapas y situaciones difíciles. El ejercicio y una buena alimentación también le van a ayudar. Se observan bruscos cambios de humor que le hacen ser rechazado, no querer nada, también seguido de arrepentimientos y acercamientos sociales para resolver situaciones y conflictos. Hay nuevos progresos motrices en su juego, hay un gran derroche físico. Se distrae fácilmente, su impulsividad le hace no percibir los peligros. El niño de esta edad continúa sometido a lo que percibe de forma inmediata y esa percepción aún no es capaz de corregirla mediante el razonamiento lógico, de la misma forma que lo viene haciendo en los 3 años iniciales. El niño de esta edad iniciará su etapa en la escuela, muy distinta a la que era en preescolar. Ahora se enfrentará más a nuevos retos y nuevas exigencias. Se le intentará facilitar esta adaptación, se le preparará hablando con él sobre lo que se espera, a dónde irá, con quién, qué es lo que va a hacer. Es bien importante tener en cuenta esta etapa. El principal objetivo del curso será el aprendizaje de la lectoescritura. Si el niño está maduro para ello, en poco tiempo aprenderá. Para ello, deberán darse una serie de condiciones. Un dominio suficientemente del lenguaje hablado que distinga sonidos y palabras va a favorecer el tema de la lectoescritura. Que su inteligencia se encuentre ya en el nivel analítico, es decir, que sea capaz de aislar y diferenciar formas, componer y descomponer grupos de letras. Una buena lateralización, una buena organización del espacio y del tiempo que él esté dedicando a sus actividades. Una visión y audición dentro de la normalidad. Una buena psicomotricidad. Es importante no forzar al niño a iniciarse en la lectura por el hecho de tener 6 años. Tendrán que revisarse las condiciones mencionadas y trabajar la o las que falten para que más adelante pueda darse dicho aprendizaje sin ningún problema. Forzar al niño y dramatizar su fracaso en la lectura solo nos va a provocar a nosotros estrés y en él un rechazo total hacia todo lo relacionado con el tema de la lectura y por extensión a otras asignaturas. Así se verá afectado en cuanto al éxito escolar se refiere. El otro aprendizaje será las matemáticas, importante para todos los cursos. Clasificar, ordenar, aprender las series de números. Para ello se requerirá las mismas condiciones que para la lectoescritura. Es necesario que el cálculo lo refuerce a diario. Voy con las características de segundo de primaria. El niño de 7 años se muestra más tranquilo que en el año anterior. Se mueve menos, controla más su comportamiento. Muchos de los hábitos los realiza. Ya va solo, se lava, se viste, pero aún precisa ayuda para hacer correctamente otros como bañarse. Ya conocerá las diferentes partes de su cuerpo y de sus articulaciones, codos, rodilla, cadera, etc. Distingue con claridad el lado derecho y el izquierdo, tanto sobre sí mismo como en relación a otros. Aspecto interesante e importante para su posterior desarrollo. Si no es así, se verán complicados los demás aprendizajes escolares, tal como les había indicado hace un momentico. En ciertas edades, si no destacamos estos aspectos iniciales, se nos va a complicar el proceso. A nivel de inteligencia hay un importante elemento que es el cambio cuando alcanza las llamadas operaciones concretas. Ello significa que se pasa a la reflexión y la comprensión lógica de las cosas, empieza a poder ponerse en el punto de vista del otro.
Disminuye en contrapartida el pensamiento mágico. El niño de esta edad sabe clasificar y hacer series, así como establecer correlaciones entre dos o más series de objetos. Se desarrolla más la conciencia de sí mismo y la conciencia moral. Se siente más responsable de sus acciones y de sus cosas. Domina mejor sus emociones delante de los demás, así como sus miedos. Muestra más pudor en todo lo que se refiere a su cuerpo. No le gusta desvestirse delante de otras personas. Asimismo expresa gran interés por todo lo relacionado con el cuerpo y empieza a indagar embarazo, nacimiento, cambios, etc. A esta edad el niño reconoce su sexo al que pertenece, identificándose con el progenitor de su mismo sexo. Normalmente esto ya se produce en torno a los 4 o 5 años. Se propiciarán actividades conjuntas que les haga tener ciertas complicidades. Ante todo, para contribuir al progreso de su madurez, fomentará el deseo de hacerse adulto y de reafirmarse como persona. Vamos con el tercer curso de primaria. Las características principales son los niveles de madurez, las experiencias y las condiciones familiares que marcarán la variabilidad en los niños de esta edad. El niño de 8 años se comporta de forma más independiente y muestra mayor flexibilidad en sus relaciones, pues lo hace con diferentes personas de su grupo. Se siente más seguro de sí y ello le hace acercarse a las cosas, también con más seguridad, deseando para sí mismo un rato de mayor proximidad al mundo adulto. Esta seguridad le hará probar verdaderas acrobacias físicas, ante las que mostrará sus habilidades. De ahí que haya que educarle sobre todo en la prudencia, para evitar peligros innecesarios. Facilitar también que se sepa proteger a sí mismo, es importante. Es un buen momento por ello para insistir en la práctica de algún deporte, danza, natación, fútbol, atletismo, etc. Esto le ayudará a descargar su exceso de energía, beneficiando su equilibrio y el control de sí mismo. La responsabilidad de sus actos se va desarrollando cada vez más, lo cual provocará un menor número de situaciones conflictivas. Muestra gran interés por todos los fenómenos de la naturaleza, curiosidad que hay que aprovechar para hacerle avanzar en sus aprendizajes y en el conocimiento del mundo que le rodea. Se interesará asimismo por la información de tipo sexual. El niño de esta edad es capaz de contemplar una situación desde distintos puntos de vista. Se iniciará en el concepto de la relatividad de las cosas. Se desarrolla su razonamiento lógico. Ello le llevará a intervenir y discutir más sobre las explicaciones de los adultos. Va a ir desarrollando su espíritu crítico. Hay una tendencia a expresarse verbalmente con gran facilidad. Colabora y participa más en las tareas de casa. Es un buen momento para asignarle tareas que pueda desarrollar sin problema y que le hagan sentirse útil. Es muy importante tener presente que para que el niño se desarrolle adecuadamente, ha de vivir en un ambiente tranquilo y no inquietante. La participación es algo muy intenso a esta edad. Vamos con el grado cuarto de primaria. A esta edad, las niñas son mucho más maduras que los chicos. Dedican casi el mismo tiempo a hablar que a jugar. Se fijan mucho en la ropa que visten, aparece la amiga íntima, etc. Los niños son diferentes, corren sin parar, hacen rabiar a los grupos de niñas y en el juego prefieren los grupos pequeños a las parejas. Se compara constantemente con los demás, esto para autoanalizarse y valorar su aceptación social. Se va configurando también su personalidad, ya se van viendo con claridad sus cualidades y actitudes.
La autoridad de sus padres deja su protagonismo para dejar espacio a la propia autoridad interna del niño, que cada vez le irá guiando más en sus acciones. Necesita decidir por sí mismo cómo actuar. No le gusta que el padre reaccione con autoridad excesiva, aplicando la ley del más fuerte. Muestra mucho entusiasmo por las cosas y una gran cantidad de energía física, lo cual hace aconsejar la práctica de algún deporte que fácilmente ayudará a que se descargue y pueda incidir en el autodominio. A esta edad el niño suele comer de todo, digamos que suele comer bien. El rechazo o la voracidad hacia la comida adoptará nuevamente un significado afectivo. Será una forma de oposición a veces ante los padres. El conflicto viene de muy lejos, de los primeros años de infancia. Tras un periodo de juego y de actividad desenfrenada, es conveniente dejar unos momentos intermedios de calma antes de exigir al niño concentración para realizar alguna tarea escolar, pues la excitación de los momentos anteriores podría impedírselo. Debe haber un tiempo de recuperación del autocontrol. Su memoria visual está más desarrollada que la auditiva. Retener información oral le costará más que la información que ve escrita. Se intentará que mantenga interés por todas las materias escolares, especialmente en las que va mal o regular. Hay que apoyarlo y esto le ayudará a disminuir el fracaso escolar, a mantener el interés por aprender cosas nuevas y a seguir adelante. Si se observa un camino negativo de fracaso escolar en un niño que siempre ha salido exitoso, hay que intervenir de forma inmediata a través de un psicólogo infantil al cual el orientador le entregará al padre de familia la remisión para que lo analice e intervenga lo que está ocurriendo, ya que esta situación podría condicionar el resto de su vida escolar. En cuanto al desarrollo de su inteligencia, destacaríamos ciertos avances, como cuáles. Primero, saber contar sin utilizar los dedos. En segundo lugar, solucionar problemas matemáticos en los que se combinen diferentes operaciones, complejas o sencillas. Comprender la relación causa-efecto. El niño es capaz de razonar, analizar y extraer conclusiones, pero sobre hechos o cosas concretas. Aún no puede hacerlo en abstracto. Es importante no basar la educación del niño en el aislamiento social, sino que por el contrario debemos favorecer la relación con otros niños. Para el grado quinto de primaria, las condiciones son supremamente similares. Lo más importante es que estemos junto a los niños, les hagamos su acompañamiento de la mejor manera. Y es importante también que estemos frente a todas las situaciones que se les presenten y que les respondamos cuando nos preguntan algo de la manera más sincera y de la mejor forma para que ellos puedan entenderla claramente y de manera racional. Entonces, si vamos a leerle historias o cuentos a los niños en los ratos libres que tengamos en casa, si vamos a estar con ellos acompañándoles las tareas, lo más importante es que hagamos esas lecturas y que procuremos que los niños hagan las lecturas en voz alta. Bueno, es interesante que en casa se conozcan las características psicológicas de cada una de las etapas de nuestros chicos, tanto en el ámbito escolar como en su etapa de desarrollo. Es bueno que para que nosotros tengamos una correcta comprensión de lo que se mencionó en este video, podemos atrasar el video y volverlo a escuchar o fijarnos en alguna de las etapas y de las características de acuerdo a las condiciones que tengamos actualmente. Otra fase que nos puede servir después de esta clase es que todos y cada uno de los que hemos visto este video tratemos de escribir nuestro caso particular, cuáles son las características que se ajustan al comportamiento de sus hijos y cuáles no en este momento. Esa forma de actuar les servirá a los papitos para conocer mejor a nuestros niños, para conocer otros casos, para relativizar actitudes que ellos puedan tener y que si tenemos algún tipo de preocupación podamos también retroalimentarla y tratar de darle soluciones.
Una de nuestras funciones es precisamente eso, escuchar a los padres de familia, y les damos la palabra de forma virtual en este momento para que en caso de que se presente algún tipo de circunstancia o situación podamos hacer la remisión correspondiente y enrutar la situación. Espero les haya gustado estas breves explicaciones, y lo más importante, lo verdaderamente interesante es que padres y madres hayan aclarado algunas de sus ideas sobre el comportamiento de sus hijos. Para finalizar, los padres y madres tienen que conocer a sus hijos, meditar sobre las medidas que van a adoptar con respecto a sus comportamientos, según los parámetros que puedan entender como normales. Esperamos les haya gustado este ratico y hasta la próxima clase. Hasta pronto.